En el corazón de un Israel dividido por la idolatría y el miedo, las colinas de Samaria se alzaban secas y polvorientas, como si el cielo mismo se hubiera cerrado sobre la tierra. El sol ardía, pero no había cosechas. Los ríos eran hilos de barro, los campos solo guardaban piedras. El pueblo murmuraba: ¿dónde estaba su Dios? ¿Acaso Baal, el dios de la lluvia, no era ahora el dueño del trono espiritual de Israel? A lo lejos, en un sendero solitario cubierto de espinas, avanzaba una figura cubierta por una capa de pieles desgastadas, con mirada de fuego bajo las cejas. Su nombre era Elías, profeta del único Dios viviente, enviado para sacudir a reyes y a cielos. Los rumores decían que había desaparecido hacía años. Otros aseguraban que hablaba con el trueno. Pero ahora volvía a la ciudad de Samaria, no como un susurro, sino como una tormenta a punto de estallar. Porque Elías tenía una sola misión: enfrentar al rey Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo y hacer que el fuego del cielo hablara. Pero antes del fuego debía haber un mensaje. Elías apretó los dientes y levantó la vista. Ante él, las puertas del palacio real comenzaban a alzarse en el horizonte como un monstruo dormido. Y con cada paso que daba hacia ellas, el viento parecía volverse más tenso, como conteniendo el aliento. Porque la sequía no era el castigo final, era solo el comienzo. Las puertas del palacio se abrieron con un chirrido oxidado, como si hasta el hierro sufriera bajo la sequía. Los soldados, sudorosos y desganados, apenas alzaron sus lanzas. Nadie esperaba visitas, y mucho menos a un profeta. El trono de Israel estaba ocupado por Acab, un rey poderoso, pero debilitado por una voz más fuerte que la suya, la de su esposa, Jezabel, sacerdotisa de Baal, enemiga declarada del Dios de Israel. Acab, vestido con túnicas ricas pero manchadas de polvo, alzó la vista y entrecerró los ojos al ver al extraño entrar. ¿Tú?, gruñó, reconociendo al hombre que había desaparecido hacía más de 3 años. ¿Eres tú, perturbador de Israel? Elías avanzó hasta quedar frente al trono. Sus ojos ardían como brasas. Yo no perturbo a Israel, Acab. Tú lo haces, tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y han seguido a los Baales. El salón se quedó en silencio. Los cortesanos tragaron saliva. Nadie hablaba así al rey, y sobrevivía. Reúne a todo Israel en el monte Carmelo, dijo Elías con voz firme. A los 450 profetas de Baal, y a los 400 de Asera, los que comen en la mesa de Jezabel. Que venga todo el pueblo, y que venga el fuego. Acab lo miró con furia, pero también con miedo. Llevaba 3 años sin lluvia. Sus dioses no respondían. El pueblo comenzaba a dudar. Tal vez era hora de un enfrentamiento, una prueba definitiva. Y así, por primera vez en años, un decreto real se difundió por todo el reino. Subid al monte Carmelo. Allí los dioses responderán con fuego. El sol apenas había asomado cuando las multitudes comenzaron a ascender al monte Carmelo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos querían presenciar lo que prometía ser el juicio más grande que Israel hubiera visto. El viento soplaba con sequedad, levantando nubes de polvo que cubrían los rostros. Algunos cargaban cántaros vacíos, esperando quizás que Baal al fin respondiera. Otros venían por temor, y otros por esperanza. En la cima del monte, los profetas de Baal ya estaban reunidos, vestidos con túnicas escarlatas, joyas paganas y rostros pintados. Se burlaban, se reían, confiados en su número. Cientos de ellos, contra uno solo. Y entonces se hizo el silencio. Elías apareció entre las rocas altas, su silueta recortada contra el cielo sin nubes. Sostenía un bastón de madera, sencillo, pero su voz tronó como si hablara con el eco de los siglos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Gritó, mirando al pueblo. Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal lo es, entonces seguid a Baal. Nadie respondió. Solo se escuchó el crujido del viento y algún sollozo lejano. Hoy haremos una prueba, continuó Elías. Vosotros, profetas de Baal,
prepararéis un altar, y yo prepararé otro para el Señor. No pondremos fuego, pero invocaremos a nuestros dioses. El Dios que responda con fuego, ese será el verdadero. La multitud se agitó. El corazón del pueblo latía acelerado. Ya no era un debate de palabras. Era un duelo entre el cielo y la mentira. Los profetas de Baal alzaron las manos y comenzaron su danza. Elías, en silencio, se retiró al borde del monte y esperó. Desde el amanecer, los profetas de Baal se movían alrededor de su altar como una tormenta de cuerpos. Danzaban, gritaban, cantaban en lenguas extrañas. El altar estaba listo, un toro sacrificado sobre la leña, pero el fuego no descendía. «Baal, respóndenos», clamaban, alzando los brazos al cielo despejado. Horas pasaban. El sudor les recorría la piel. Algunos comenzaron a girar más rápido, otros caían al suelo en convulsiones fingidas, intentando provocar temor o un milagro. Pero el cielo estaba mudo. Al mediodía, Elías se acercó lentamente, cruzado de brazos. Su voz era tranquila, pero cada palabra era una daga. «Gritad más fuerte», dijo con ironía. «Tal vez vuestro Dios está meditando, o está ocupado, o de viaje, o quizá duerme y hay que despertarlo». Los profetas se enfurecieron. Gritaron más alto. Se cortaron con cuchillos, según su costumbre, hasta que la sangre les corrió por el cuerpo. El altar quedó salpicado de rojo, pero el cielo seguía sin dar respuesta. La multitud comenzaba a murmurar. Los ojos que al principio estaban llenos de miedo, ahora empezaban a llenarse de duda. Algunos miraban hacia Elías, esperando. ¿Y si él decía la verdad? El sol ya comenzaba a inclinarse. Las sombras se alargaban. La danza se volvió torpe. Las voces se quebraban. Finalmente, al caer la tarde, Elías alzó una mano. Su momento había llegado. «Acercaos a mí». Y como si una fuerza invisible los empujara, todo el pueblo se acercó, dejando atrás el altar ensangrentado de Baal. Elías iba a mostrar lo que pasaba cuando un hombre clamaba al Dios verdadero. Elías, sereno en medio de la multitud expectante, se inclinó y comenzó a recoger piedras. No eran piedras cualquiera, eran 12, una por cada tribu de Israel, símbolo del pacto roto pero aún vivo. Con manos firmes, construyó el altar del Señor que había sido derribado. Uno a uno, colocó los bloques con reverencia, restaurando lo que la idolatría había olvidado. «Este altar», dijo sin levantar la voz, «es para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que responde con fuego». Después cavó una zanja alrededor del altar, lo bastante profunda como para llenarse de agua. Colocó la leña en orden. Luego, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Pero entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. «Llenen 4 cántaros de agua», ordenó, «y derrámenla sobre el sacrificio». Los hombres obedecieron, aunque dudaban. «¿Agua? ¿Sobre el altar?» «Otra vez», gritó Elías. El agua empapó la carne, la leña, las piedras. Goteaba hasta la zanja. Una vez más, 3 veces, 12 cántaros, hasta que el altar quedó totalmente empapado. Ningún truco, ninguna chispa escondida, solo fe y obediencia. Elías retrocedió, alzó el rostro al cielo, y el pueblo contuvo el aliento, porque no había más ruido, ni danza, ni cuchillos. Solo un altar, una oración y un Dios verdadero. Elías se mantuvo de pie junto al altar empapado. A su alrededor, el silencio era tan profundo que se podía oír el goteo del agua en la zanja. Los ojos del pueblo estaban fijos en él. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba. Entonces, Elías alzó los brazos y oró. No gritó, no se cortó, no danzó, solo habló con fe. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», dijo con voz clara, «que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu palabra». Hizo una pausa. «Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú has hecho volver su corazón hacia ti». Y entonces
El cielo se abrió. Un rugido retumbó entre las montañas. Un destello de luz cruzó las nubes secas como una lanza de gloria. Y en un instante, el fuego del cielo descendió con un estallido que hizo temblar la tierra. Las llamas devoraron la ofrenda, la leña, las piedras. Hasta el agua de la zanja se evaporó en un segundo. No quedó nada, solo polvo y humo ascendiendo hacia el firmamento. El pueblo cayó rostro en tierra. El grito brotó de todos los labios como un río que por fin rompe su presa. El Señor es Dios. El Señor es Dios. La batalla estaba ganada, pero la historia apenas comenzaba. Mientras el eco del fuego aún retumbaba en las rocas, Elías se volvió hacia el pueblo con una autoridad que ya nadie cuestionaba. «No dejéis escapar a los profetas de Baal», gritó. El pueblo se lanzó como una marea. Los falsos profetas, confundidos y aterrados, intentaron huir entre las rocas de Carmelo, pero la multitud los rodeó y los arrastró cuesta abajo hacia el arroyo de Cisón. Allí, bajo la sombra del monte que acababa de presenciar el fuego del cielo, Elías ejecutó el juicio del Señor, no por venganza, no por odio, sino por justicia divina, porque esos profetas no solo habían engañado al pueblo, habían sacrificado inocentes, destruido la fe de Israel y llenado el templo con idolatría. Uno a uno fueron silenciados. Y cuando todo terminó, Elías subió de nuevo a la cima del monte Carmelo, esta vez solo, con su túnica manchada y su rostro bañado por el sudor y la ceniza. Cayó de rodillas, escondió el rostro entre sus piernas, y oró, no por fuego esta vez, sino por lluvia, porque aunque la batalla espiritual se había ganado, la tierra aún estaba seca, y el cielo aún en silencio. Por ahora, Elías permaneció en la cima del monte Carmelo, el rostro hundido en sus manos, susurrando palabras que parecían más un suspiro que una oración. «Señor, abre las ventanas del cielo y haz que la lluvia vuelva a caer sobre esta tierra seca y sedienta. Que el manantial de vida brote de nuevo para tu pueblo». Sus palabras se perdían en el viento, que soplaba sin traer ni una gota de esperanza. Pero Elías sabía algo que el pueblo olvidaba. La batalla no era solo contra profetas falsos, ni contra un rey obstinado, sino contra un poder invisible que controlaba la sequía y la vida. Entonces, Elías se levantó y envió a su siervo mirar hacia el mar. «Ve y mira si ves alguna señal», le dijo. El siervo volvió y negó. «¿No hay nada?», respondió. Elías le ordenó que volviera 7 veces. En la 7ª ocasión, el joven gritó con alegría. Un pequeño nubarrón, como la palma de la mano, aparece en el horizonte. Un suspiro colectivo se escuchó entre la multitud, mezclado con incredulidad y júbilo. Elías sonrió por primera vez en días. «Prepárense», dijo. «La lluvia está por venir». Y en ese instante, las primeras gotas comenzaron a caer, primero tímidas, luego furiosas, hasta que el cielo rompió su sequía y la tierra bebió con avidez. El Dios verdadero había vuelto a hablar. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con suavidad sobre la tierra seca, pero pronto se transformaron en un aguacero poderoso que empapó a la multitud, a las rocas del monte Carmelo y a los campos resecos que por años habían suplicado por agua. El pueblo, que horas antes había estado paralizado por la duda, ahora levantaba sus rostros al cielo, llenos de asombro y gratitud. «Es el Dios de Israel», exclamaban. Él ha respondido. Elías caminaba con paso firme entre ellos, pero su mirada estaba fija en un horizonte oscuro y tormentoso. Sabía que este momento no era solo una victoria, sino el inicio de una nueva era. Una era donde el pueblo de Israel recordaría que la verdadera fuerza no estaba en los ídolos ni en la magia, sino en el Dios que escucha y actúa. Al llegar al palacio, Elías encontró a Acab mirando por la ventana, contemplando la lluvia que caía sobre su reino, temblando ante el poder que acababa de presenciar. «El Señor es Dios», le dijo Elías con voz firme. «Aprende esto, rey, no hay poder fuera del Altísimo». Acab bajó la cabeza, incapaz de responder, sabiendo que su reinado había cambiado para siempre. Y mientras la lluvia caía sin cesar, el monte Carmelo quedaba como testigo eterno de aquella batalla entre el cielo y la tierra, entre la fe y la duda. Con la lluvia llegó la esperanza,
pero también la conciencia de que la batalla espiritual no terminaba en el Monte Carmelo. Elías sabía que el pueblo debía recordar siempre que la fe no es un instante de milagros, sino un camino diario de obediencia y confianza. Antes de partir, se reunió con los ancianos del pueblo y les habló con voz firme y clara. No permitáis que este momento se olvide. Que cada generación recuerde quién es el Dios verdadero y cómo se manifestó en fuego y lluvia. Y entonces, como un hombre que ha cumplido su misión, Elías desapareció en la bruma del amanecer, dejando tras de sí una promesa silenciosa. Volverá en tiempos de necesidad para guiar a su pueblo. Desde ese día, la historia de Elías y el fuego del cielo se convirtió en leyenda, inspiración y llamado a la fe para todas las generaciones futuras. Porque cuando la oscuridad parece eterna y el cielo está en silencio, siempre hay un fuego escondido, listo para iluminar el camino. Tras el glorioso momento en el Monte Carmelo, Elías no encontró descanso. La batalla espiritual continuaba en los corazones endurecidos del pueblo y en las sombras del reino. El profeta se retiró al desierto, solo con sus pensamientos y la incertidumbre del futuro. Allí, en la vastedad del silencio y la soledad, se enfrentó a sus propios temores. ¿Había sido suficiente el fuego? ¿La gente realmente cambiaría? Una noche, bajo un cielo estrellado, Elías cayó de rodillas y clamó a Dios con voz quebrantada. «Señor, ¿estoy solo en esta lucha? ¿Acaso no hay nadie más que te sirva?» Pero la respuesta no fue un trueno ni un terremoto, sino un susurro suave, apenas audible entre las rocas y el viento. Un llamado para continuar, para mantener la fe, porque aún había esperanza y un plan mayor. En la quietud del desierto, Elías encontró refugio en una cueva oscura, un lugar pequeño y silencioso, lejos del bullicio y la ira de los hombres. Allí, esperó que Dios hablara con un signo grandioso, un terremoto o un viento poderoso que confirmara su presencia. Pero en lugar de eso, lo que escuchó fue un susurro delicado, una voz suave que apenas rompía el silencio. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó la voz. Elías tembló, pero respondió con sinceridad. «Estoy cansado, Señor. Siento que soy el único que todavía te sirve, que todos se han alejado». La voz volvió a susurrar, clara y llena de paz. «No estás solo. He preservado 7,000 que no han doblado la rodilla ni han besado Baal. Levántate, profeta, porque aún hay mucho por hacer». Esa noche, en la cueva, Elías encontró nueva fuerza. La lucha no había terminado, pero su llamado era más fuerte que su miedo. Con renovada esperanza, Elías emprendió el camino para encontrar a su sucesor, un joven llamado Eliseo, que pastoreaba las ovejas en los valles cercanos. Cuando lo vio, el profeta supo que ese era el hombre al que Dios había llamado para continuar su obra. «Sígueme», le dijo Elías con autoridad, «y serás testigo de milagros que cambiarán la historia de Israel». Eliseo, sin dudarlo, dejó sus rebaños, y sin mirar atrás, tomó el manto de Elías, símbolo del poder y la responsabilidad que estaba por recibir. Juntos comenzaron un camino de enseñanzas, desafíos y señales divinas, porque el fuego que había descendido en Carmelo debía encenderse en más corazones. En la orilla del río Jordán, Elías y Eliseo caminaron juntos, las aguas fluyendo tranquilas bajo sus pies. Elías se detuvo y miró al joven con gravedad. «Ha llegado el momento», dijo. «Cuando me vaya, este manto será tuyo. Con él vendrá el poder para hacer señales y prodigios». Con un último gesto, Elías se quitó el manto y se lo lanzó a Eliseo. Al tocarlo, el corazón del joven se inflamó con un fuego nuevo. Fuerza, fe y la responsabilidad de ser la voz de Dios en tiempos difíciles. Eliseo miró al profeta, sabiendo que su vida cambiaría para siempre. Y justo cuando Elías se apartaba, un torbellino de fuego descendió del cielo, llevándose al profeta entre las nubes, dejando solo su manto flotando en el aire. Eliseo lo recogió, listo para continuar la misión. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo sintió una fuerza que nunca antes había conocido. No solo era un símbolo, sino el poder de Dios que descendía sobre él. El pueblo miraba con asombro como el joven profeta comenzaba a hablar con autoridad y a realizar milagros que confirmaban su llamado. Donde Elías había llevado fuego y lluvia, Eliseo traía sanidad y vida.
Sanaba a los enfermos, multiplicaba alimentos y traía esperanza donde reinaba la desesperación. Pero también sabía que el camino sería duro. El enemigo seguía al acecho, y la fe debía ser fuerte para resistir. Así, con el fuego del cielo ardiendo en su corazón, Eliseo emprendió la misión que Elías le dejó, para guiar a Israel en tiempos de prueba y renovación. Mientras Eliseo comenzaba su ministerio, la historia de Elías tomaba un giro celestial. Se dice que Elías no conoció la muerte como los demás. En un torbellino de fuego, fue llevado directamente al cielo, dejando atrás la tierra que había amado y servido con pasión. Los cielos se abrieron para recibir a un hombre que había desafiado reyes, enfrentado falsos dioses y clamado por la justicia divina. Su partida fue un recordatorio de que la fe verdadera es eterna, y que aquellos que caminan con Dios son sostenidos más allá de la vida terrenal. El eco de su voz y el fuego de su espíritu continúan inspirando a generaciones a levantar sus ojos al cielo y confiar en el poder del Altísimo. El legado de Elías no solo fue fuego y milagros, sino un llamado profundo a la fe auténtica en medio de la oscuridad. Israel, un pueblo dividido y a menudo desobediente, empezó a recordar que su fuerza no estaba en la fuerza militar ni en ídolos tallados, sino en su relación con el Dios vivo. Las palabras de Elías resonaban aún en los corazones. Si el Señor es Dios, síganlo. La historia del fuego en Carmelo se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentaban dudas, persecuciones y sequías, recordándoles que un solo corazón fiel puede cambiar el destino de una nación. A pesar de las pruebas y la adversidad, la voz de Elías nunca fue olvidada. En las noches silenciosas, cuando el viento acariciaba las colinas, algunos aseguraban escuchar sus palabras susurradas entre las piedras. La fe que encendió en Carmelo siguió ardiendo en las almas de quienes buscaban la verdad, sirviendo como faro en tiempos de oscuridad. La historia de un hombre común, que se convirtió en el instrumento del fuego divino, mostró que el poder de Dios no depende de multitudes, sino del corazón dispuesto. Y aunque los años pasaron y nuevos profetas surgieron, ninguno pudo igualar la pasión y valentía del profeta que desafió un reino entero y llamó al cielo a revelar su poder. La historia de Elías y el fuego del cielo se convirtió en leyenda, transmitida de padres a hijos, de maestros a discípulos. Su valentía y fe inspiraron a generaciones enteras a no temer a los desafíos, a mantenerse firmes cuando todo parecía perdido y a buscar siempre la verdad en medio de la mentira. El fuego no solo consumió el altar en Carmelo, sino que encendió una llama eterna en el pueblo de Dios, recordándoles que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad, la luz del Altísimo siempre brilla. Esta luz sigue viva hoy, llamando a cada corazón a levantarse, a creer y a confiar en el poder del Dios verdadero. Así concluye la gran historia del profeta Elías y el fuego del cielo, un relato de fe, coraje y poder divino. Pero como toda historia verdadera, no termina con un cierre, sino con un nuevo comienzo. Porque el fuego que descendió en el monte Carmelo sigue encendido en los corazones de quienes creen. Y la voz de Elías, más que un eco del pasado, es un llamado vivo para enfrentar hoy los ídolos modernos y seguir al único Dios verdadero. Que su historia inspire a cada uno a ser valiente, a confiar en lo imposible y a esperar siempre que, incluso en el silencio, el fuego del cielo puede volver a arder. Antes de su partida, Elías dejó un mensaje claro y poderoso para todo Israel y para el mundo. La fe verdadera no conoce límites ni fronteras. Sus actos no fueron solo para un momento histórico, sino para enseñar que el poder de Dios puede manifestarse en cualquier tiempo y lugar cuando un corazón sincero se levanta y clama. Este mensaje ha trascendido siglos, inspirando a profetas, santos y creyentes a no rendirse nunca, a buscar la justicia y a confiar en que Dios siempre responde, incluso cuando parece estar en silencio. En tiempos de sequía, persecución y duda, la historia de Elías es un faro que ilumina la oscuridad. Nos recuerda que, aunque el cielo parezca cerrado y el mundo esté lleno de desafíos, la esperanza nunca muere, porque el fuego del cielo no solo consume, sino que también purifica, transforma y renueva. Y así como Elías oró por lluvia, nosotros también podemos orar por milagros en nuestra vida, confiando en que Dios escuche y responde, aunque a veces no sea como esperamos. Elías nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Frente a un reino corrupto, frente a cientos de profetas falsos y ante el silencio del cielo, Elías se mantuvo firme. Su fe no dependió de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios es soberano.
Esta valentía inspiró a muchos a levantarse, a enfrentar sus propios gigantes y a creer que lo imposible puede cambiar con un solo acto de fe. Aunque la historia de Elías parece terminar en el Monte Carmelo, su voz sigue resonando en los corazones de los que buscan la verdad. Él nos recuerda que la lucha por la fe es constante, que a veces es necesario ser la voz solitaria que desafía la oscuridad. Porque aunque el mundo intente apagar el fuego del cielo, la fe verdadera siempre encuentra la manera de resurgir. Así, cada generación está llamada a ser una llama viva, llevando el mensaje de esperanza, justicia y amor a donde sea que vaya. Elías nos enseña el valor de una oración que no se rinde, que clama con fe incluso cuando parece que Dios está en silencio. Su ejemplo nos muestra que la paciencia y la perseverancia son la llave para abrir las puertas del cielo. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuántas veces sintamos que nuestras voces no son escuchadas, debemos seguir orando, confiando que Dios actúa en el tiempo perfecto, porque la oración persistente puede cambiar la historia, traer lluvia a la sequía y fuego al altar. Elías mostró que el poder del fuego del cielo no dependía de rituales o trucos, sino de la obediencia completa a Dios. Desde construir el altar con las 12 piedras hasta empapar todo con agua, cada paso fue un acto de fe y sumisión. Este camino de obediencia es un llamado para cada uno de nosotros a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el propósito, y a actuar con valentía en medio de la incertidumbre. Porque solo quien camina fielmente puede ver el fuego divino transformar su vida y su entorno. Elías dejó un testimonio vivo, un ejemplo que no solo habló con palabras, sino con hechos poderosos. Su vida mostró que la fe auténtica es visible, palpable y capaz de cambiar destinos. Cada milagro, cada oración respondida, fue una luz que guió al pueblo hacia el Dios verdadero. Su legado nos invita a ser testigos valientes hoy, a vivir de tal manera que otros puedan ver reflejado el poder de Dios en nuestras acciones y decisiones. Aunque han pasado siglos, el fuego que descendió en el Monte Carmelo sigue vivo en los corazones de quienes creen. No es solo una llama física, sino un símbolo eterno del poder de Dios, de su justicia y de su amor. Cada vez que enfrentamos pruebas, dudas o oscuridad, podemos recordar aquel momento cuando el cielo habló y el fuego consumió el altar. Porque en cada corazón fiel, ese fuego sigue ardiendo, listo para iluminar el camino y traer esperanza. La historia de Elías nos desafía a ser valientes en nuestra fe, a levantarnos cuando el mundo parece lleno de falsedad y oscuridad. Nos invita a confiar en que, aunque seamos pocos, el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo. El profeta nos muestra que la verdadera fuerza está en el corazón dispuesto a obedecer, a orar y a esperar en silencio el momento en que el fuego del cielo caerá. Cada uno está llamado a ser esa chispa de luz, a ser fuego vivo que transforme su entorno y lleve la esperanza donde más se necesita. Elías, el profeta del fuego, terminó su historia en la tierra, pero su legado nunca morirá. El fuego que descendió en el Monte Carmelo no fue solo una señal para un pueblo antiguo, sino una promesa para todos los tiempos. Una promesa de que Dios siempre escucha, que su poder puede romper cualquier oscuridad y que la fe verdadera puede mover cielos y tierra. Hoy, más que nunca, el fuego del cielo arde en cada corazón que se atreve a creer, a luchar y a confiar. Y así, el fuego no solo iluminó un altar, sino que encendió una llama eterna en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo contenido increíble como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo hace toda la diferencia y juntos seguimos creciendo. Nos vemos en el próximo video.